Ok, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segundo taller de literatura budista dedicado a los yatakas con el profesor Roberto García del Colegio de México. Él es profesor de estudios budistas, Robert H.N. Ho Family Foundation, traductor del sánscrito y pali y estudioso de tradiciones narrativas del budismo indio. Su trabajo de investigación se ha enfocado en las hagiografías del Buda, Shakyamuni, especialmente en el género de los yatakas, las vidas pasadas del Buda. Estudia también las expresiones del poder político y ritual en narrativas budistas, literarias y visuales. Con el profesor Roberto García vamos a tener una segunda y última sesión entonces acerca de los yatakas y nos acompañará nuevamente el profesor Juan José Bustamante, que es profesor de budismo en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor más de 30 años en budismo, meditación y tradiciones de la India y religiones comparadas también, que nos honra con su presencia. Juan José, luego de la presentación del profesor Roberto García, va a hacer un comentario previo a las preguntas que ustedes tengan al final de la sesión. Hoy tenemos hasta las 8:40 de la noche, así que sin más dilación los dejo con Roberto, para quien les pido un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias Manuel, y por supuesto muchas gracias profesor otra vez por acompañarme y gracias a todos por estar acá esta noche. Bueno, vamos a retomar a partir de la introducción que hicimos el día de ayer sobre este género de los yatakas, las historias de las vidas pasadas del Buda Shakyamuni. Y como el día de ayer, pues, bueno, introdujimos muy a grandes rasgos el marco tanto doctrinal como narrativo de estos yatakas, pues vamos a pasar directamente a revisar algunas historias, ¿no? Ayer les conté un par de historias de forma muy general, pero ahora vamos a ver algunas historias más en detalle. Y estas historias en particular que vamos a ver, por lo menos dos de ellas, son dos historias que fueron muy influyentes a lo largo de la historia del budismo en Asia. Las vemos representadas en diferentes sitios rituales budistas, tanto en India como en Asia Central, en Tíbet, en China e incluso en Japón. Y entonces, bueno, para mí siempre es muy importante hablar de estas historias porque los budistas antiguos estaban muy familiarizados con ellas. Entonces, quien se acerca al budismo, yo creo que es importante que también conozca estos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con una de estas historias, que es la historia de la liebre sabia. Si ustedes han escuchado fábulas, pues en muchas fábulas de las tradiciones occidentales, muchas veces cuando tenemos a liebres, pues son animales que se consideran muy astutos, muy inteligentes como para huir de los depredadores. Y en el caso de la India y en el caso de las historias budistas no es la excepción. Vamos a tener que la liebre pues, va a representar, digamos, esta capacidad de poder esconderse, de poder salvarse de los peligros. Pero como aquí estamos hablando de relatos budistas, pues no solamente va a ser un animal astuto, sino también va a ser un animal virtuoso, sabio y virtuoso, ¿no? Bueno, en este nacimiento, en este yataka, el bodhisattva va a renacer como una liebre. Y como aquí hay por lo menos 3 personas que no estaban en la sesión de ayer, quizá quienes estaban en la sesión de ayer puedan brevemente contarles qué es el bodhisattva, muy rápidamente. ¿Quién quisiera comentarlo? Bueno, si alguien quisiera comentarlo. Sí, por favor. Es aquella persona que ha iniciado a través de un voto su camino hacia la liberación. Exacto, y entonces, muchas gracias. Y entonces a partir de ese voto, tiene consciente de que su camino, su meta final es alcanzar el estado de Buda, y entonces va a ir renaciendo una y otra vez, ¿no? Y en este caso va a renacer como un animal, como una liebre. Esta liebre, dice la historia, era muy, muy virtuosa y tenía una conciencia muy clara de los preceptos budistas. ¿Alguien sabe cuáles son los 5 preceptos budistas básicos en general de las tradiciones
Y aquí aplica tanto para tradiciones como el Theravada como también para el Mahayana. Hay 5 preceptos básicos que idealmente los laicos budistas tendrían que poner en práctica. Digo idealmente porque no siempre lo hacen, ¿no? Y que son el fundamento de los preceptos monásticos también. El más importante quizá dentro de este conjunto de 5 preceptos es la abstinencia de matar. Es decir, el budista en estas tradiciones, el pilar de su conducta virtuosa o de su práctica virtuosa es abstenerse de matar a cualquier ser vivo. Ni siquiera un mosquito, ni siquiera una cucaracha. Y por supuesto siempre implica la abstenencia de matar siempre implica que tenga la intención de no matar, ¿no? O sea, si un budista, digamos, mata a otro ser sin tener la intención de matarlo, entonces no infringe el precepto. Por ejemplo, cuando caminamos por la calle y puedes pisar a lo mejor una hormiga que estaba ahí, nunca la viste y la mataste. Seguramente todos hemos matado decenas de insectos de esa manera cuando manejamos o cuando caminamos por la calle. Pero si nuestra intención no fue matarlo porque ni siquiera nos dimos cuenta, entonces no se infringe el precepto. Pero activamente la idea es que el budista tiene que tener consciente que su intención es evitar asesinar a otros seres vivos, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible va a tener esa atención para evitarlo. Y ese es el primer precepto. Y la liebre estaba muy consciente de eso. Entonces, la liebre, que practicaba las virtudes budistas, pues estaba muy consciente de la abstinencia de matar. El segundo precepto, ¿alguien sabe cuál es? Sí, ahí atrás. No sé si el orden correcto, pero también está no robar. Exacto, sí. No mentir. Exacto. Abstenerse de conductas sexuales inapropiadas. Exactamente. Y no recuerdo. El quinto a lo mejor no lo recuerdas porque es el más difícil para nosotros los laicos, ¿no? Yo por eso decía que no todos los laicos a lo mejor observamos los preceptos de forma no tomar intoxicantes o embriagantes, sustancias embriagantes, ¿no? Que por supuesto en la India antigua pues implicaba no tomar bebidas alcohólicas o fermentadas que te pudieran embriagar, pero que en otros contextos pues puede ser pues no fumar, por ejemplo, marihuana o no consumir cualquier tipo de sustancia que consideraríamos como una droga o como algo que perturba tu mente, ¿no? Entonces, fíjense, la liebre estaba pensando en eso, ¿no? En que no debía de comer quizá alguna plantita que no conociera y que pudiera perturbar su mente. Y esta liebre vivía con otros 3 animales. ¿Puedes pasar, por favor, Manuel? Bueno, ahora regreso a eso, ¿no? Mejor regresamos, sí, por favor. Esta liebre vivía con otros 3 animales, con los cuales pues compartía el espacio y a los cuales instruía, porque ella era la liebre sabia, y los instruía en estos 5 preceptos. Esos animales eran una nutria, un chacal y un mono. Y la liebre pues siempre veía el cielo y medía la fase de la luna, y cuando venía la fase de la luna llena, la liebre les decía, va a venir el día del Upósata. El Upósata, ¿alguien sabe qué fecha es? ¿No? El Upósata es una fecha que es un ritual que se celebraba en el mundo budista antiguo, en la India. Todavía se celebra en algunos países del mundo asiático. Y en las fechas de luna llena y luna nueva, los monjes, que originalmente eran renunciantes, itinerantes, se reunían en el monasterio o en donde, digamos, en alguna choza, ¿no? Común. Y en el día de la luna llena y de la luna nueva se reunían y recitaban lo que se conocía como el núcleo del código monástico. Y en esa recitación, bueno, refrendaban su pertenencia a esta comunidad budista, a esta comunidad de renunciantes, e intensificaban su práctica, ¿no? Intensificaban su práctica meditativa, intensificaban su práctica de las virtudes, e históricamente los laicos también iban ese día al monasterio y los laicos vivían ese día como adoptando los votos monásticos.
Entonces, por ejemplo, uno de los preceptos que tú dijiste, el cuarto, ¿no? El de abstenerse de una conducta sexual incorrecta, pues por supuesto en el contexto monástico era abstenerse de toda conducta sexual. Entonces, bueno, ese día los laicos pues se abstenían por completo, se volvían célibes por un día. Y entonces la liebre, cuando veía que la luna estaba a punto de ser llena, decía, bueno, en 3 días va a ser la luna llena, y les recordaba a los animalitos otros, va a ser el upósata, entonces ese día tienen que ser más virtuosos todavía, ¿no? Y lo que les dijo es, ese día quien llegue a pedirles comida, tienen que tener algo para ofrecerle. Si viene alguna asceta, si viene algún renunciante, tengan algo de comida para ofrecerles algo porque van a generar mérito, que por supuesto es una práctica muy, muy importante en el budismo, ¿no? Ser generoso o hacer alguna práctica virtuosa que produzca mérito. Y la liebre hizo un voto y dijo, pues por supuesto, yo soy una liebre muy virtuosa y si alguien viene y me pide comida, pues se la voy a dar, no importa lo que me pida, ¿no? Y ahí entonces entra en juego, ahora sí, por favor, entra en escena este personaje, a lo mejor no lo ven muy claro, pero lo que tenemos ahí es un elefante muy, muy gigantesco, con un montón de cabezas, y pueden ver que en la cabeza del elefante, en las sienes del elefante hay como una especie de casa, de morada, y hay un personaje verde, ¿no? ¿Alguien sabe qué tipo de personaje es este que está ahí? ¿Qué se les imagina que pueda ser? Un dios, exacto, es un deva. Y es un deva muy específico, es el dios Indra o Chakra, que en la mitología budista, pues en particular en la mitología budista en general, en las leyendas que tienen que ver con la vida del Buda, pues aparece muchas veces, ¿no? Hay muchos sutras, por ejemplo, donde el dios Indra aparece en la cueva donde está alojándose el Buda, por ejemplo, a recibir enseñanzas del Buda, ¿no? Entonces describen estas escenas como que llega Indra, que por supuesto pues, es un dios muy poderoso, despide una luz muy brillante y entonces todo se ilumina en la noche. Pero eso en la leyenda del Buda, cuando Shakyamuni ya es un Buda. Pero en los Yatakas, Indra normalmente aparece para poner a prueba al Bodhisattva, ¿no? Entonces, en este caso, Indra, que tiene los poderes de un dios, pues escucha el voto de la liebre y dice, sí, pues dices que eres muy virtuosa, pues vamos a ver si es cierto que realmente eres tan virtuosa como estás diciendo. Y entonces Indra cambia su forma y aparece como un renunciante, como una asceta. Y entonces viene con cada uno de estos 4 animales y a cada uno le pide algo de comer. En los Yatakas, yo les contaba el día de ayer que es un género, pues es un género cuentístico, podemos decirlo, pero se reconoce que por lo menos en la tradición Theravada, las partes más antiguas de los Yatakas son versos, son poemas muy, muy breves, y luego tenemos una narración en prosa que nos va completando la historia. En el caso de esta historia en particular, tenemos los versos que cuentan las voces o que digamos representan las voces de los animales y que son digamos los ejemplos, ¿no?, de lo que le dicen los animales a este renunciante. Entonces les voy a poner los ejemplos y les voy a leer los versos. ¿Puedes pasar, Manuel, por favor? Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a la asceta, lo pueden ver de este lado, que es el dios Indra, que se ha manifestado como una asceta y que se acerca a pedirle a cada uno de los animales, bueno, a ver qué tienes de comer para darme. Y entonces pueden ver ahí atrás al mono, aquí abajo pues es la nutria, por ahí está, o el chacal, no sé, ¿no? Más me parece que este es el chacal, luego por ahí está la nutria y la liebre, ¿no? Tienen que usar un poco la imaginación porque aquí los artistas de este sitio ritual, pues bueno, lo hicieron un poquito curioso. Bueno, entonces viene con la nutria, y la nutria lo que consiguió fue que encontró que un pescador había enterrado unos peces en la arena, ¿no? Olió que estaban los peces ahí, los desenterró y se robó los peces que el pescador había ahí guardado. Y el poema dice así: 7 peces he obtenido,
sacados del agua a la tierra seca. Brahman, esto es lo que yo he conseguido. Cómelos ya y habita en la arboleda. Entonces, bueno, consigue los peces que se robó y se los regala al Brahman, y la nutria se siente pues ya muy satisfecha porque le ha digamos, regalado, ¿no?, esta comida al Brahman. ¿Alguna lámpara extra? Gracias, está perfecto. Gracias. Bien. Y entonces, bueno, el dios Indra se va ya con los peces y parece estar muy feliz, ¿no? Luego se le aparece al chacal, y el chacal pues fue todavía más, fue menos virtuoso, porque el chacal no solamente, la nutria se los encontró ahí en la arena, ¿no? Pero el chacal no, el chacal va incluso y se mete a una casa humana, que era la casa de un cuidador de un campo de cultivo, y entonces se encuentra ahí una leche, una jarra con yogur, y por ahí también hay una iguana seca, ¿no?, que se iba a comer el cuidador de ese campo. Y entonces, bueno, el chacal, el dios, ¿no?, se aparece al chacal, le pide alimento, y el chacal le dice: a cierto vigilante de una tierra robé su comida y tomé su almuerzo. Una iguana, 2 brochetas de carne y con leche cuajada un cuenco lleno. Cómelos ya y habita en la arboleda. Oh Brahman, todo esto es lo que yo tengo. Y el Brahman, el asceta pues se lleva la comida, y el chacal se queda muy feliz de que fue muy virtuoso porque le dio un regalo, una donación a este asceta. Luego el asceta se le aparece al mono, y el mono ese sí no se robó nada, ese fue, agarró unos mangos que había en un árbol, directamente del árbol, y se los da. Y le dice al Brahman: agua fresca, ricos mangos y una sombra placentera. Brahman, esto es lo que tengo, tómalo y mora en la arboleda. Y el mono se va muy feliz, ¿no? Por favor, ¿puedes pasar, hermano? Gracias. Bueno, otra representación también bastante antigua, y pueden ver al chacal, hay que imaginarnos un poco supongo que de acá es la nutria, y por ahí los pedazos de pescado que se encontró también la nutria en la arena, ¿no? Y el asceta, pues bueno, hay que imaginarlo como un renunciante de cabello enmarañado, casi desnudo. Bien, por favor, Manuel. En el caso de la liebre, bueno, la liebre se da cuenta de que si viene alguien a pedirle alimento, pues, ¿qué le va a dar?, ¿no? Las liebres finalmente comen pasto o comen hierbas. Y entonces piensa la liebre que si le da hierbas al Brahman o a quien le venga a pedir comida, pues no va a ser un alimento que realmente le va a satisfacer. Y entonces hace un segundo voto, ¿no? Primero había hecho el voto de ofrecer comida, y en este momento hace un segundo voto, que es que como no tiene nada que ofrecer a un humano, si el humano viene, va a entregar su propio cuerpo para alimentarlo, porque de esa forma va a poder asegurarse de que el Brahman pueda, o de que el renunciante que venga, pueda satisfacer su necesidad de alimento. Y entonces hay un diálogo, antes de este verso, no, ahora les leo el verso, pero antes del verso hay un diálogo entre él y el Brahman, en donde la liebre le explica esto y le dice: bueno, no tengo nada más que darte, pero para alimentarte, por favor, prende una hoguera, y cuando esté lista la hoguera yo me voy a arrojar solito al fuego para que tú no tengas que transgredir ninguno de tus votos, y nadie va a generar aquí un karma adverso, ¿no? No te preocupes. Y bueno, por supuesto, el Brahman, que es el dios Indra, prende una hoguera, pero es una hoguera mágica, que es ilusoria, ¿no?, con unas llamas así tremendas. Y antes de arrojarse a la hoguera, la liebre le dice este verso. Está hablando en tercera persona, pero habla de él, ¿no? No posee la liebre ningún sésamo, nada de arroz, ni tampoco habichuelas. Después de asarme dentro del fuego, ingiéreme y mora en la arboleda. Y entonces la liebre se arroja al fuego. ¿Puedes pasar, Manuel, por favor? Gracias. Se arroja al fuego, cae en medio del fuego. El texto es muy lindo porque el texto dice: la liebre
desciende sobre el fuego como un ganso que desciende en un estanque de lotos, ¿no? O sea, digamos, con toda la gracia de un ave que desciende y se posa sobre el agua. Y entonces cae en medio del fuego, pero el fuego es ilusorio, entonces no quema. Y la liebre voltea y le dice al Brahman, pues, ¿qué está pasando? Brahman, que tu fuego no solamente no me quema, sino que además parece que está frío, ¿no? O sea, aquí pasó algo raro. Por favor, Manuel. Bueno, justo en esta representación artística también bastante antigua, pues vemos justamente a la liebre a punto de aventarse a la hoguera. Aquí está el Brahman y al mismo tiempo vemos cómo el Brahman adopta su forma verdadera, que es la del dios Indra, que es ese que está allá. Y entonces se revela, ¿no? Y le dice, liebre, lo que pasa es que yo no soy un Brahman, sino que soy el dios Indra que vino a ponerte a prueba y por supuesto, pues pasaste la prueba con creces. Y por ello te voy a inmortalizar. Por supuesto es el dios Indra, ¿no? Entonces el dios Indra agarra un peñasco de una montaña que había ahí cerca, exprime la montaña. Es una imagen fascinante, ¿no? ¿Cómo exprimes una montaña? Pero es el dios Indra, tiene mucha fuerza, exprime la montaña y de la montaña sale una especie de tinta y con esa tinta el dios Indra pinta en la luna la imagen de la liebre. Por favor. Y la liebre, bueno, la liebre por supuesto se defiende, ¿no? Porque el dios Indra le dice, bueno, vine a ponerte a prueba. Y la liebre le dice, aun si todos los habitantes del mundo pusieran a prueba mi generosidad, no serían capaces de encontrar en mí algún tipo de renuencia al respecto. Y entonces, por supuesto, pueden ver aquí cuál es la virtud que está practicando o que está perfeccionando. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablábamos de las diferentes virtudes o perfecciones del Bodhisattva? ¿Cuál sería la virtud que está perfeccionando en esta historia? Generosidad. La generosidad, exacto, ¿no? Porque él ofrece o sea, está dispuesto a ofrecerlo todo, incluso su cuerpo. Esta historia es muy interesante porque, por lo menos para nosotros en México, y es una pregunta que les quería hacer, en México las culturas antiguas, cuando veían a la luna, veían un conejo o una liebre también. Y hay diferentes mitos de las culturas antiguas para explicar. Igual en Japón. Igual en Japón. ¿Y acá en Perú? ¿Cuál es la imagen que se ve en la luna? No, pero no es la liebre. No hay una historia de la liebre. Ok. Es curioso porque aquí, bueno, en la India antigua, pues ellos veían también a un conejo, ¿no? O una liebre. Bien. Al final de la historia, ¿se acuerdan? Yo el día de ayer platicaba cómo en la versión de los Jatakas de la tradición Theravada, el Buda establece quiénes eran qué personajes, ¿no? Qué personajes del presente, de su presente, eran los personajes de la historia. Y en esta historia, el Buda dice, en aquella época Ananda era la nutria, Ananda era el primo del Buda y era su asistente, ¿no? Moggallana, que es Maudgalyayana, que es uno de estos monjes, era el monje que se caracterizaba por el despliegue de poderes superiores. Maudgalyayana era el chacal, Shariputra era el mono, Anuruddha era Shakra, y dice el Buda, y yo mismo era la liebre sabia, ¿no? Siempre establece, digamos, la identidad, y por supuesto siempre el héroe de la historia, pues es el Buda. Bien, entonces esta es una, como les decía, es una historia muy célebre, ¿no? Vamos a ver otra historia que también es muy célebre. Por favor, Manuel. Que es la historia de el gran mono o el mono grandioso. Creo que este archivo termina aquí. Llega hasta ahí. Sí. Ok. Pero si quieres puedo proyectar el texto, no sé si está en el archivo 1 o 2. No es necesario, no te preocupes. Si quieres deja ahí la portada, por favor, está muy bien. Yo les puedo ir contando. No la tendremos ya ilustrada, pero yo se las voy contando, ¿no? Es una historia también muy famosa que aparece representada desde muy temprano. De hecho, es una de las historias que las tenemos registradas visualmente en el arte budista más antiguo.
Y en esta historia el Bodhisattva nace como un mono, como un líder de una gran manada de monos, y es un mono dorado. A diferencia de la manada de monos, que son monos, pues, digamos, normales, el Bodhisattva es un mono de gran tamaño, casi pues como de tamaño humano, y todos los días lleva a los monos a comer a un árbol de mangos que está en las faldas del Himalaya, en donde nace el río Ganges, dice la historia. Pero estos mangos son mangos muy especiales, son mangos que tienen el tamaño de una cabeza humana, o sea, son mangos muy grandes, dorados, y tienen una pulpa exquisita, ¿no? Entonces los monos, que es una manada de 84,000 monos, dice la historia, ¿no? Hay que pensar entonces una estampida de monos, llegan todas las noches a comer del árbol de mangos. En una ocasión un mango cae al río y con el río llega hasta donde está bañándose un rey, que era un rey pues no muy virtuoso y que era muy afecto a comer carne animal, ¿no? Que de estos reyes que les gustaba cazar animales. Y entonces el rey, cuando descubre este mango, primero se da cuenta de que es un mango muy especial y entonces manda a sus sirvientes a investigar de dónde llegó este mango. Y entonces, bueno, va digamos, con los lugareños, le van diciendo, sí, nos han dicho que hay un árbol de mango que está en las faldas del Himalaya. Entonces va subiendo, ¿no? Río arriba, y eventualmente llega a donde está el gran árbol de mangos, que es un árbol majestuoso, en donde los mangos brillan como si fueran soles con la luz del atardecer. Llega el rey con todo su séquito, hacen un campamento debajo del árbol, comen mango por supuesto, y al atardecer pues llega la gran manada de monos, liderada por el rey de los monos, ocupan todo el árbol y comienzan a comer los mangos también. En ese momento el rey humano se da cuenta de que está el árbol lleno de monos y dice, pues ¿por qué no hacemos una cena de carne de mono con carne de mango, ¿no? Y entonces manda a sus guerreros, a sus arqueros, a matar monos. Y entonces los pobres monitos pues están todos asustados, no pueden bajar por el tronco del árbol porque ya están los arqueros del rey prestos a matarlos, y tampoco hay otro árbol que se una con este árbol como para que puedan saltar y liberarse, ¿no? Salir ilesos. Y entonces pasan toda la noche ahí muy asustados, y el rey de los monos, que es un mono que tiene una fuerza descomunal, además de un tamaño muy grande, se le ocurre que tiene que hacer algo, ¿no? No puede atacar a los humanos porque los humanos lo pueden matar, pero con su fuerza se le ocurre que puede dar un gran salto hacia la otra orilla del río, y en esa orilla del río conseguir algún tipo de cuerda para regresar y construir un puente que permita que los monos atraviesen el río por encima. Y entonces eso da un gran salto, ¿no? Con su gran fuerza puede llegar hasta la otra orilla, y ahí encuentra una especie de ratán, ¿no? Como de estas cañas pues flexibles, se la amarra en la cintura y entonces da un salto de regreso hasta el árbol. Pero el problema con digamos, con su cálculo, es que le faltaron como 1,5 metros para poder aterrizar en el árbol, y entonces apenas alcanza a agarrarse con las patas delanteras del árbol y queda completamente pues horizontal, ¿no? Y entonces, bueno, ya no pasa nada, se agarra y les avisa a los otros monos que ya pueden escapar, y todos los otros monos empiezan a correr por su espalda, por la cuerda, y entonces se liberan o encuentran, digamos, la seguridad del otro lado del río. Y por supuesto debajo está el rey humano pues viendo todo esto y está muy sorprendido porque dice, bueno, ¿cómo es que este mono podía haberse salvado, pero regresó? Y aparte de haber regresado, pues está ahí agarrado de una cuerda ayudando a toda la manada de monitos. Y entonces les pide a los arqueros que no lo maten y que esperen a ver qué sucede. Y bueno, por supuesto pasan los 84,000 monos arriba del rey mono,
y esto pues lo van pisando la espalda, ¿no? Porque todos pasan encima de él, aunque lo hacen con bastante cuidado. Pero el último mono que está en el árbol es un mono malvado que le tiene mucha hazaña al rey de los monos. Y entonces dice, pues este es mi momento para hacerte daño, ¿no? Entonces da un salto con toda su fuerza y cae sobre la espalda del rey mono para quebrarle la espalda y en efecto le rompe la espalda. Y el rey humano está viendo todo esto desde abajo, ¿no? Desde abajo. Y entonces le pide a sus sirvientes que construyan una especie de escalera o de escala, que suban y bajen al rey de los monos con mucho cuidado, que lo pongan en una tela sobre el suelo, y eso hacen. Entonces bajan al rey de los monos, que ya está mal herido, bueno, de hecho está ya herido de muerte, y comienza a conversar con él. Y le pregunta, pues, ¿quién eres y por qué has hecho esto, ¿no? Estoy muy sorprendido de que tú, un mono, lo que para el rey humano era un simple animal, ¿no? Que tú, un simple animal, pues hayas tenido este gesto de sacrificarte por salvar a tus monitos. Y les voy a leer parte de los poemas, o bueno, de los versos. Le dice el rey, de ti mismo hiciste un puente, los llevaste a buen resguardo. Para aquellos, ¿quién eres, gran mono? ¿Quiénes son para ti? Y el mono le contesta, oh conquistador de todos tus rivales, rey soberano soy de todos ellos. De la manada entera soy el guardián de los que afligidos tenían miedo. Y entonces le describe lo que acaba de hacer. Di un salto con gran impulso, así recorrí 100 arcos. Até la caña a mis muslos con un nudo bien apretado. Como el viento que perfora las nubes, con un solo impulso alcancé el árbol, pero incapaz de llegar hasta él, a su rama me aferré con 2 manos. Estando allí estirado entre la rama y la caña, cruzaron todos pisando para ponerse a resguardo. No me lastimaba el nudo, ni la muerte me angustiaba, pues produje bienestar a aquellos que gobernaba. Porque él es el rey de los monos, ¿no? Y tiene... en la India en general, pero en particular en el pensamiento budista antiguo, el rey era el que se encargaba de impartir castigo, de establecer el orden, pero también el rey tenía que tener la capacidad de sacrificarse por sus súbditos, ¿no? O sea, no podía, por lo menos desde la perspectiva ideal budista, no podía anteponer su propia seguridad a la seguridad de sus súbditos. Tenía siempre que anteponer el bienestar común. Y entonces instruye al rey humano, el rey de los monos instruye al rey humano y le dice, debes tomar como un ejemplo mi hazaña, pues te demuestra aquello que es provechoso y bueno. El bien de todos debe el soberano anhelar, de todas las bestias y del reino por entero, también del ejército, de aldeas y ciudades. Esto lo entiende bien un gobernante verdadero. Y entonces, bueno, aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Es un rey instruyendo a otro rey, pero es un rey animal instruyendo al rey humano. Después de esto, el rey de los monos muere y el rey humano queda muy triste, pero manda hacerle unos funerales como si hubiera sido, o como el tipo de funerales que se hacían a los grandes gobernantes. Y además la historia es muy interesante porque nos dice que manda cubrir el cráneo del mono con plata, como engarzado en plata, y entonces lo pone en una especie de bastón, y una vez al año van y hacen una serie de rituales, digamos, pues rememorando al rey de los monos, y también manda a erigir un túmulo, manda a erigir una estupa, ¿no? Un túmulo funerario para el rey de los monos. Y entonces, bueno, ahí termina la historia y al final en el Jataka el Buda nos dice, en aquella época Ananda era el rey humano, ¿no? O sea, su primo Ananda en la última vida era el rey humano en la historia del pasado. Devadatta era el mono malvado. Los acompañantes del Buda eran los miembros de la manada y yo mismo era el rey de los monos. Y bueno, por supuesto ahí establece su papel destacado.
Bueno, si se dieron cuenta, la historia menciona al final que Devadatta era el mono malvado. ¿Alguien sabe quién era Devadatta? ¿No? ¿Tú sabes quién era Devadatta? ¿No? ¿Han escuchado? No sé si les parece pues rara la referencia, ¿no? Pensar que hay alguien que en estas historias aparecía como el personaje malvado. Bueno, Devadatta, lo mismo que Ananda, era el primo del Buda Gautama Shakyamuni. Formaba parte de la misma tribu de los Shakyas, que era esta tribu en donde el Buda nació y que de acuerdo a la leyenda, pues era el Buda. Si el Buda no elegía la vida de la renuncia, se iba a convertir en el gran gobernante de los Shakyas. Pero tenemos diferentes historias, que muchas de ellas son tardías, que nos dicen que Devadatta, por su karma previo, tenía tendencias hostiles, tenía tendencias siempre hacia el mal. Y en la geografía del Buda, pues todo el tiempo está muy celoso del Buda, o sea, siempre quiere hacerle daño, siempre quiere ocupar su lugar. De hecho, se habla de que el primer cisma en la historia del budismo es en vida del Buda, cuando Devadatta insiste una y otra vez, le insiste al Buda que ya está muy grande, que ya mejor abandone la orden y que lo ponga a él como el líder de la orden budista, ¿no? Y el Buda le dice no, siempre le dice que no. Entonces Devadatta inicia su propia orden renunciante, que es muy curioso porque luego tenemos monjes chinos que visitaron la India siglos después, y hay un par de monjes, me parece que es el monje Fa Xian, que visita la India en el siglo IV, y él dice que había seguidores de Devadatta en esa época, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. No sabemos si es un hecho histórico, pero quizá había una orden paralela, que por supuesto no era la orden budista, pero en estas historias, en particular en los Yatakas, tenemos esa explicación kármica de por qué Devadatta en la última vida trataba, digamos, de dañar al Buda, porque en las vidas pasadas había generado una especie de rencor acumulado, ¿no? Así como, es como si fuera una historia paralela, así como el Bodhisattva va generando virtud y va acumulando virtud, Devadatta va acumulando rencor y va acumulando tendencias hostiles, ¿no? En el caso del budismo de estas escuelas, del Theravada y otras escuelas antiguas, eventualmente Devadatta intenta matar al Buda. Él mismo, hay varios episodios, ¿no? Hay uno donde le arroja un peñasco cuando el Buda va pasando por un camino para matarlo, y solamente le alcanza a golpear con un pedazo de piedra en el dedo gordo del pie al Buda y le saca un poquito de sangre. Y ese es el último karma, en esas historias es el último karma negativo que el Buda todavía tenía acumulado, y entonces no le pasa mucho, pero bueno, todavía sufre un dolor mínimo, ¿no? Y hay otras historias en donde Devadatta manda a una serie de asesinos a matar al Buda Shakyamuni, a unos arqueros que están ya ahí ocultos, apostados para flechar al Buda, pero cuando lo ven venir, que es un poco como la historia que contaba el profesor ayer de los 5 ascetas, cuando ven venir al Buda brillando y demás, pues le ofrecen el asiento y le ofrecen lavarle las manos, etcétera, los pies. En este caso, los asesinos se les caen los arcos de las manos y se acercan a reverenciar al Buda. Entonces Devadatta pues nunca le pudo hacer realmente daño, pero lo intentó, ¿no? Y el pobre Devadatta, por esta acumulación de demérito que había venido juntando durante muchas vidas, al final se arrepiente y decide ir a pedirle perdón al Buda, o por lo menos eso es lo que dicen estas tradiciones, pero cuando va de camino, lo llevan en una litera porque también ya es una persona mayor, sus discípulos, sus seguidores, y en algún momento se meten a bañar al río los discípulos, él se baja de la litera, toca el piso y la tierra se abre y lo traga y cae directo a los infiernos, el pobre Devadatta, ¿no? Ya en tradiciones posteriores, en otras tradiciones, por ejemplo el Sutra del Loto va a reivindicar a Devadatta. En el Sutra del Loto aparece Devadatta una vez más, ya no como este personaje malvado,
sino como representando la capacidad de todos los seres para alcanzar el estado de Buda. Y hay una predicción en el Sutra del Loto en donde se dice que Devadatta será un Buda en el futuro y se dice cuál será su nombre y cuál será el mundo en el que se convertirá en Buda, ¿no? Pero bueno, en estas historias de los Yatakas, pues tenemos más bien esa historia previa también de acumulación de demérito, y en donde el pobre Devadatta pues siempre va a ser el chivo expiatorio para representar a aquel que le quiere hacer el mal al personaje virtuoso que es el Buda. Bien, en este caso, en esta historia, ¿cuál creerían que es o cuál es? Porque normalmente en los Yatakas tenemos más de una virtud que se está perfeccionando. Por ejemplo, en la historia de la liebre sabia teníamos la generosidad, pero también teníamos la determinación, por ejemplo, ¿no? O sea, el Bodhisattva había hecho su voto y estaba, digamos, muy determinado, con gran resolución a cumplir ese voto. En el caso de la historia del gran mono, ¿cuál creerían que es, o cuáles creerían que son las virtudes que el Bodhisattva está perfeccionando? Sí, por favor. A mí se me ocurre que puede ser el esfuerzo y el amor incondicional por su familia amor. Sí, yo creo que sería también, exacto, puede ser el virya, que es el esfuerzo, la valerosidad, digamos, la energía. Meta, el amor incondicional, como tú dices, la benevolencia. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda alguna de las otras? Bueno, por supuesto, como comenté hace un momento, pues sí, en estas historias encontramos que en realidad esta práctica de las virtudes, o este perfeccionamiento de las virtudes, pues es múltiple, ¿no? O sea, el Bodhisattva en realidad, hay historias en donde sí es muy claro que es una virtud en específico, pero hay otras en donde hay un abanico, digamos, de estas virtudes. Bien, no sé si tenemos más tiempo, Manuel, o prefieres, si quieres, para poder tener el tiempo de conversar, valdría la pena no extenderlo, porque podemos seguirnos platicando las historias. Pero como hice ayer la invitación, pues bueno, es una invitación para que ustedes también se acerquen a las historias, que eso, bueno, este libro, justo el que está mostrando aquí Manuel en pantalla, es un libro que publiqué con una selección de 18. Yo ayer les contaba que la tradición Theravada tiene 547 historias, entonces no se han traducido todas al español, definitivamente. No existe una traducción completa al español, pero hay un par de traducciones, o unas 3 o 4 traducciones que se han hecho al español. Una de ellas es la mía. El libro ya no se consigue, pero con gusto yo les puedo mandar a través de Manuel el PDF de mi traducción y lo pueden compartir ya libremente, ¿no? Muchas gracias, Roberto. A continuación, el profesor Juan José Bustamante y luego abrimos sus intervenciones. Bien, dicen que la filosofía es literatura, pero es árida y aburrida. Y para eso están los cuentos, está la literatura atractiva, ¿no? Que uno quiere seguir escuchando las historias. Lamentablemente ahora les cuento que yo voy a hacer la filosofía y les voy a aguar el pastel. Como el profesor García preguntó si han visto algo en la cara de la luna, recuerdo que cuando estaba en India, estaba en retiro, estaba meditando encima de una roca y había luna llena, la noche estaba iluminada, muy hermosa, y levanto la vista y veo el rostro de mi maestro en la luna, que se estaba riendo de mí.
Entonces, por supuesto, casi me caigo en la roca. Pero fue también una manera de enseñar, ¿no? Del maestro que está en la mente del practicante, ¿no? Entonces, es decir, uno ve la enseñanza en todas partes, ¿no? Hasta en la luna, que es inalcanzable, ¿no? Entonces, en este caso, mi maestro era la liebre sabia, ¿no? Que de alguna manera también había dedicado su vida a la enseñanza y al apoyo al Dharma, a la doctrina, porque él decía que él lo que hubiera querido era dedicarse a meditar toda la vida. Pero un maestro muy importante de esa época, el Karmapa 17, le pide que haga un monasterio. Y hacer un monasterio hay que conseguir los recursos, hay que conseguir los monjes que quieran estar en el monasterio, etc. Y entonces él dedicó su vida al monasterio, ¿no? A hacer el monasterio, pero él vivía arriba en la montaña. O sea, el monasterio estaba abajo y él vivía en el retiro de montaña arriba, junto con todos los que estábamos en retiro allí. Y eso incluyó después el haber hecho una estatua de Padmasambhava, el maestro que lleva el budismo de la India al Tíbet, una gran estatua que creo que mide más de 30 metros, ¿no? Y yo me acuerdo haber estado ahí durante la construcción de esa estatua. Y entonces una vez le preguntamos al maestro, maestro, ¿y usted cuál cree que es su principal realización? ¿Cuál es el fruto de toda su práctica, no? Porque él cuando huye del Tíbet, cuando China invade Tíbet y se apodera del país y mata hasta 1 millón de personas, él escapa llevando en sus hombros a su maestro. Y el camino no era plano, ¿no? Era en la montaña, eran los Himalayas, nada menos, ¿no? Entonces, esa era la devoción, ¿no?, de un discípulo hacia su maestro. Y entonces él contestó que él no tenía ninguna realización, pero se quedó pensando y dijo, bueno, mi maestro él tenía toda la realización. Yo, pero quizás una, que allí donde estoy bien. Entonces creo que es una cierta realización, ¿no? Porque nosotros nunca estamos contentos donde estamos, ¿no? Entonces, estas historias de los yatakas me parece muy interesante. Estuve reflexionando porque ayer mencioné que
En el Dzogchen se consideraba el camino de la gran perfección ya existente de la mente, que no había que hacer ningún esfuerzo, ningún mérito, porque ya estaba hecho, pero que sin embargo la mente estaba oscurecida. Y entonces ahora quisiera desdecirme, porque la mente nunca puede estar oscurecida. La mente está distraída, está atendiendo otra cosa, o sea, está en otra parte. O sea, no está contento donde está, sino siempre está queriendo estar allá. O que las cosas que se están dando aquí no son como él quiere que sean, ¿no? Entonces siempre hay la insatisfacción. Entonces lo que oscurece la mente es la distracción de nuestra verdadera naturaleza, que nos hace ser uno de los 84,000 monos que huyen despavoridos porque tienen miedo. En India y en general en Oriente, un número cualquiera seguido de muchos ceros es el infinito. Representa el infinito, ¿no? Entonces, el mono deja que toda la humanidad pase sobre él, ¿no? Así como Sumeru se prostra, no se prosterna, se prostra para que el Buda pase encima de él, ¿no? Entonces era como una... Y los 84,000 monos todos eran los Budas. Y en alguna existencia todos los seres serán Budas. Así como dicen en el Mahayana, dicen que todos los seres han sido nuestros padres. Y por otro lado, eso quiere decir que todos los seres han sido nuestros hijos. Dios mío. Entonces, no sé qué cosas he puesto aquí. Ayer los comentarios que hice fueron sobre la aparente oposición que hay entre la interpretación del camino espiritual. Algunos son adeptos a una interpretación gradual del camino, en el cual poco a poco la mente oscura, va llegando a brillar. Algún día brillará, ¿no? Todos tenemos esa esperanza. Entonces, versus, o mejor que versus, y, para no poner oposición, sino continuidad, porque la vida es como un tantra, ¿no? Es una continuidad de enseñanza y de surgimiento y de liberación. Entonces, la otra visión es la visión súbita, la visión instantánea, donde como la mente ya es perfecta y la mente ya está iluminada, no hay que hacer ningún esfuerzo.
Es decir, la conciencia ya iluminada no tiene que hacer ningún esfuerzo, solo que el yo, que es el vehículo el vehículo en esta vida, en este mundo, en esta dimensión dual, que es el vehículo de la conciencia pura, el vehículo no es, está distraído, está atento a romper los 5 preceptos, ¿no? Todos matamos animales y, bueno, yo maté a muchos animales al comérmelos, ahora soy vegetariano. Pero muchas veces surge en la mente el deseo oscuro de vengarse de alguien, de hacer daño a alguien, ¿no? No es racional, es emocional. Hay un rastro, un residuo del karma, ¿no? Entonces, en las virtudes trascendentes, las paramitas, se quiere ir más allá de la mera virtud, ¿no? Por eso se llama param ita. Param es más allá, ita es ido, ida más allá, ¿no? Por eso en el Mahayana, la séptima virtud es la prajna, la sabiduría, ¿no? La prajna paramita, que ha ido más allá de una sabiduría cualquiera, una sabiduría normal, ¿no? Entonces, si uno cultiva nada más que los 5 preceptos, ¿no? Todos somos upasakas, ¿no? Todos somos laicos, es decir, no somos monjes. Alguna vez me propusieron ser monje y dije que no. Porque el monje tiene que guiar su vida por un libro de reglas, ¿no? En cambio, un practicante que quiere despertar tiene que guiar su vida por su criterio, por su discriminación, su discernimiento, en vez de estar obligado, aunque no quiera, por un libro de reglas. Claro, su acción es pura, porque no transgrede las reglas, pero su mente quiere transgredir las reglas, ¿no? Entonces, un practicante que busca el despertar se da cuenta que esto ha surgido, esta no virtud ha surgido en la mente y realiza el esfuerzo más grande de todos, de no enganchar, de soltar el craving, la necesidad, el ansia de consumir lo que no nos corresponde, lo que nos hace daño, ¿no? Entonces yo creo que si uno simplemente practicara esos 5 preceptos y las virtudes, bueno, en el Mahayana las 6 virtudes
creo que sería suficiente. Pero al estilo del camino súbito. Es decir, un camino gradual, pero con la confianza de que su mente ya es perfecta. Y que por eso cuando el Buda recomienda dudar, yo participo en un consejo o por lo menos participaba, en un consejo interreligioso. Digo, porque parece que tiene su vida propia, ¿no? Todos decían, estos son nosotros los que seguimos los caminos de fe. Y yo siempre pensaba, no, yo no sigo un camino de fe. Porque el Buda recomendó encarecidamente dudar. Ustedes tienen que analizar con todos los recursos que puedan las enseñanzas, es decir, como quien va a comprar oro al mercado, ¿no? Porque hay el oro de los tontos, que parece oro, pero no lo es, ¿no? Tú lo compras, llegas a tu casa y no vale nada. Esa es la civilización actual, ¿no? En la cual todo está planeado para que sea obsoleto. Cuando tú compras un computador, ya es obsoleto. Es nuevo de fábrica, ¿no? En la tienda acaba de salir, pero ya es obsoleto, porque ya están haciendo otro más avanzado. Entonces, si uno pudiera despertar a esta visión que además también el mundo tiene sus reglas, ¿no? Entonces uno tiene que seguir las reglas. Entonces, los practicantes hoy en día, como somos una minoría, hacemos como que cumplimos las reglas y nos vestimos más o menos adecuadamente, pero quisiéramos en realidad ser libres, ¿no? Entonces eso, repetir lo que había comentado ayer, que habría que seguir la vía gradual con la confianza de la vía ya realizada. Ya todo está hecho, no se preocupen. Todo va a estar bien, como dice la compañía de seguros. Sí, la compañía de seguros siempre mienten, pero en este caso tenemos la seguridad del Buda, que he dicho, todo va a estar bien. Y en realidad, después de unos años, cuando tú te acuerdas de los problemas que tenías hace unos años, ¿qué queda de eso? Nada. ¿No? Entonces los problemas que estás teniendo estos tiempos tampoco van a hacer nada. Entonces relájate. ¿No? Suelta el control. Bueno, creo que todos quieren hablar. Yo no los dejo. Muchas gracias. Yo me animaría a iniciar con una pregunta para Roberto. ¿Cómo se condice en efecto en estas historias de los yatakas esta gradual adquisición de virtud del Buda a través de múltiples vidas con otros relatos que en la hagiografía del Buda cuentan que ni bien nace, da 7 pasos y habla, ¿no? Ya es
una figura, un ser realizado, ¿no? Y hay la idea de que en el fondo este ser realizado desciende de unos cielos por compasión con el mundo para pues servir a la humanidad, ayudar a la humanidad, ¿no? Entonces, es que es lo mismo que de Jesucristo, o sea, que bajó de los cielos porque quería redimir a la humanidad. O sea. Pero digamos, en esta figura ya hay un ser realizado, ya hay un Buda que tiene todas las cualidades del Buda, que desciende al mundo para servir a la humanidad, y a la vez hay un relato de formación de ese Buda a través de múltiples vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se compaginan ambas versiones de esta figura capital del Buda? Claro, bueno, creo que la pregunta es muy interesante porque nos habla del proceso conforme, de cómo se fue construyendo la leyenda del Buda o la geografía del Buda. Y la realidad es que cuando uno va a los cánones budistas, las obras más antiguas, no hay una obra más antigua que sea toda la leyenda del Buda y que digamos, pues aquí está el texto que nos cuenta desde que, como tú dices, desde que nació y bajó de este cielo hasta que experimentó el Mahaparinirvana, ¿no? Lo que encontramos en los cánones antiguos son episodios separados o episodios aislados y algunos episodios, por ejemplo, yo ayer hacía referencia a uno muy importante, el del Mahaparinirvana, ¿no? Es un sutra largo que habla de los últimos meses de la vida del Buda, pero solamente son los últimos meses. Y hay otros textos que nos hablan de algún episodio específico a la mitad de su vida y otro en donde él mismo dice, bueno, cuando yo era joven y todavía tenía el cabello oscuro y demás, decidí renunciar a la vida, pero en realidad las hagiografías o, digamos, el equivalente para nosotros de una biografía sagrada que tenemos ya en la historia literaria del budismo son bastante posteriores, ¿no? Es decir, textos como uno que se llama el Nidana Kata, que es la introducción justamente a los Yatakas, es un texto posterior que luego escribieron para justamente enmarcar los Yatakas y que nos cuenta la historia del Buda, o el Mahavastu, que es otro texto bastante posterior que también nos habla del nacimiento del Buda, etc. Y otros muy famosos como el Buddhacharita, que es una épica en verso, que también habla desde el nacimiento del Buda, aunque no llega hasta su muerte, ¿no? Pero al punto al que voy es que no tenemos textos muy antiguos, por así decirlo, en donde ya tengamos toda la historia del Buda. Lo que tenemos son episodios regados aquí y allá. Tenemos yatakas aquí y allá a lo largo de los diferentes cánones. Y lo que parece que sucedió, o por lo menos eso es lo que afirman muchos de los filólogos que se han dedicado a estudiar la literatura budista, en particular las historias de los yatakas, es que había como estas dos tradiciones paralelas, un poco como mencionas tú, ¿no? Las historias de vidas pasadas, que era un género pues relativamente común desde la época temprana del budismo, y la gran gesta del Buda, que sí es cierto que baja de un cielo, pero en este marco no es que haya sido un dios que bajó, digamos, compadecido de los seres humanos, sino que más bien su existencia como dios pues era una más de su renacimiento. De hecho era el renacimiento, el penúltimo renacimiento, ¿no? Como el dios Shvetaketu, que está en el cielo Tushita, y como en la concepción budista los dioses pueden, bueno, no pueden, más bien viven miles y millones de años, pues bueno, se supone que desde ese cielo pudo determinar específicamente en qué lugar era el mejor lugar para nacer, en qué momento específico y en qué familia, ¿no? Cuál era la familia que era más virtuosa para nacer. La realidad es que lo que nosotros vemos es complejo, ¿no? Pero hay todo un proceso de conformación de la leyenda y de la geografía, o por lo menos a nivel filológico eso es lo que podemos determinar, pero la forma en la que nos llega a nosotros ya es en la forma más completa, o sea, tenemos ya todo de forma simultánea, tenemos la geografía del Buda, tenemos los yatakas, y algo muy importante es, en el arte más temprano budista tenemos ya las historias de los yatakas, en particular la historia del gran mono,
la liebre, etc. Tenemos muchas otras, ¿no? Lo cual nos dice que ya por ahí del siglo III antes de la era común, siglo III, siglo II antes de la era común, ya estas historias estaban perfectamente asociadas y engarzadas, por así decirlo, con la gran leyenda de la vida del Buda. Por supuesto, en algunas obras como el Mahabhastu o en la tradición mahayana, cuando el Buda nace en su última vida, cuando Siddhartha nace, ya tiene, como tú decías, todas las características de lo que es un Buda, y ahí ellos lo van a interpretar en términos de algo que el profesor mencionaba ayer, pues una especie de puesta en escena, ¿no? Pedagógica, en donde el Buda ya es Buda desde siempre y entonces meramente está construyendo una ilusión, un relato ilusorio para convencer a los seres de que tienen que emprender el camino o que tienen que recibir las enseñanzas. Pero otras tradiciones no lo resuelven de esa manera. La tradición Theravada lo va a resolver de una manera diferente, o otras tradiciones, ¿no? Sarvastivādas y otras, enmarcándolo o engarzándolo dentro del, digamos, de este proceso de purificación o de perfeccionamiento del Bodhisattva. Como dijo ayer el profesor García, prefiere escuchar historias que escuchar áridas y secas doctrinas que después nosotros estudiamos y sufrimos para aprender, ¿no? Él en realidad, él contó una historia con su vida. O sea, su vida era una historia, como acabas de decir, un relato pedagógico para inspirar, ¿no? Y después poder hablar de las 4 nobles verdades y con los 4 encuentros, ¿no? Con el viejo, el enfermo, el cadáver y el asceta, ¿no? Entonces, si él no hubiera hecho eso, no habría la historia del Buda Shakyamuni. Y entonces nos aburriríamos horriblemente leyendo libros de filosofía, la Prajnaparamita y todas las, ¿no? Felizmente hay una versión corta de una página, ¿no? Pero la otra tiene 84,000 versos, ¿no? Entonces, creo que el Buda era un genio. Además, él cuando dio los pasos, ¿qué cosa dijo? Esta es mi última existencia, ¿no? Pero después hizo parecer como que olvidó eso y se dedicó a ser un príncipe. Pero hay unas versiones que dicen que a los 6 años, cuando él vio que había un gusano que los jardineros habían herido al arreglar el jardín, él se dio cuenta y en un momento tuvo una iluminación. Porque no sé si eran a los 6 años o a los 12, no interesa, ¿no? Pero que... Y después, bueno, dedica su vida a ser un príncipe y a pasarla muy bien. Creo que Angélica tiene una pregunta así. Cuando mencionó que el Buda escogió el momento para su última reencarnación, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Nadie sabe exactamente en qué momento nació el Buda, pero sí, siglo V, siglo IV, sí. La relación en el mundo fue muy... Bueno, en China tenías a Confucio, en Grecia... Lao Tse, por favor. Lao Tse. Y en Grecia a Tágora. Entonces, como que fue el siglo V antes de Cristo, era una época como que propicia para ideas del Buda, no sé, tal vez.
pasaban varias cosas en varias partes del mundo, entonces como que tal vez eso influyó en su decisión. No sé. Claro, sí, claro, se ha hablado mucho de la era axial, que es un poco lo que estás refiriendo tú, y que... Ah, yo tengo el mío acá. Sí, sí, yo tengo el mío acá. Sí, sí. Y que marca en muchas, bueno, en varias culturas marca un cambio de ciertos ritualismos o de ciertas religiones ritualísticas hacia a poner el foco en prácticas, digamos, éticas, ¿no? Marcos éticos más individuales o crear colectividades también más guiadas por la ética más que por la ritualidad. ¿Qué sucedió en la mente colectiva Mm. para que en esos siglos haya tipo un renacimiento mental? Ese es mi consulta. Claro. Sí, yo creo que es una pregunta bastante grande, pero tiene que ver también con... Sí. Yo ¿Tú quieres comentar? al respecto pienso que a veces creemos que el Buda nació como en un momento y trajo mucha paz y así, pero realmente creo que, o algo que a mí me sorprendió mucho al aprender, es que nació en un momento donde también había mucha guerra, mucho sufrimiento, mucho caos y de pronto hay como una respuesta que es necesaria, porque si no hay eso, la humanidad no puede seguir adelante. Entonces quizá hay algún componente ahí Claro. que estaba en todo el mundo de caos y de destrucción que hizo que nacieran sabios que encontraran respuestas. Yo eso pensaba. Bueno, hay la predicción misma del Buda que su Dharma no va a durar mucho, Claro. tal como estamos viendo, porque estamos en el Kali Yuga. Kali quiere decir negro o oscuro, o sea, la edad de hierro, ¿no? Lo que Platón llamaba la edad de hierro. Entonces, esto desbarata la idea del progreso indefinido, ¿no? Más bien es una decadencia indefinida. O el eterno retorno. Ojalá. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Alguna otra intervención? Tengo una curiosidad, pero estoy tratando de centrarme bien. Yo he entrado en China en templos budistas. Sí. Y quería saber cómo fue la influencia de la India en China. Claro. Pues es un tema muy, muy grande. Claramente hubo un impacto impresionante de la cultura india, en particular de la cultura budista india en China, pero está mediado por otras culturas, ¿no? Porque finalmente la cultura india y el budismo indio no se importa, digamos, directamente, sino que hay un proceso muy gradual que es primero por Asia Central. Pueblos seminomádicos, reinos que están en los oasis, en los desiertos de Asia Central, que se convierten en reinos budistas y de ahí llevan, digamos, el budismo, ¿no? Muchos de los budistas que llegaron a China muy tempranamente, siglo II, siglo III, en efecto eran indios, pero muchos no, muchos venían de la región de Irán, eran iranios, eran partos, eran de muchos pueblos de esta zona que nosotros ahora llamamos nebulosamente Asia Central, pero que son todos estos países como Uzbekistán, Tayikistán, la misma región de Irán, Pakistán, Afganistán, y que entonces tenían también otro tipo de raíces culturales y otro tipo de creencias como el zoroastrianismo, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos otro impacto importante que viene por el mar. Muchos budistas viajaron de India a través de sureste de Asia, o sea, regiones que actualmente son países como Malasia, Indonesia, que en algún momento fueron budistas, también ahora son musulmanes en su mayoría, que también fueron grandes centros de producción de conocimiento budista y que también llevaban pues, su propia cultura, sus propios marcos culturales, pero el impacto de la cultura budista india en China transformó completamente la realidad china, y no solamente China, Japón, Corea,
el mismo sureste de Asia, el Tíbet, Mongolia. O sea, la mayor parte de Asia fue transformada por el pensamiento y la práctica budista. Por supuesto, diferentes regiones lo recibieron de diferentes formas, diferentes culturas lo recibieron de diferentes formas, pero la huella del Buda y del pensamiento budista es innegable, ¿no? Y creo que ahora vivimos, si bien como dice el profesor, vivimos en un proceso, una época de decadencia, es bastante evidente, pero estamos viviendo nosotros el impacto del budismo ahora en nuestras regiones, ¿no? Y para aquellos que somos afines al budismo, pues es algo que vemos con muy buenos ojos, yo creo, porque el budismo finalmente tiene, en general, tiene la capacidad de tener un impacto muy favorable sobre las culturas. Entonces, así como Asia fue transformada por el budismo, pues bueno, a lo mejor no va a ser el mismo impacto a nivel global en Occidente y en nuestra América, pero ya estamos viendo pues, ciertas comunidades que se identifican con el budismo y que eventualmente pueden tener un papel también importante como creadoras de cultura, como creadoras también de una nueva visión de la realidad, ¿no? Más local, pero con tintes budistas. Ahora, habría que, de alguna manera, agradecer a la decadencia, porque enseñanzas que eran secretas, en algunos lugares, como en Tíbet específicamente, hoy día están en Internet. Todos los textos están en Internet. Ahora, ya que uno los entienda es otra cosa. Pero antes, para llegar a... Primero no habían libros. No es como acá que había imprenta, ¿no? En Tíbet había la xilografía. Entonces, las planchas de madera se tallaban a mano al espejo. Y esa era la imprenta. Entonces, no habían libros. Entonces, había oralidad. Entonces, para recibir enseñanzas que hoy día están difundidas libremente, uno tenía que caminar meses en lugares inhóspitos, a veces con bandidos, ¿no? Como decía Alexander de Vigny, un país de gentilhombres y de bandidos, ¿no? Entonces, hoy en día, una enseñanza como el Dzogchen, por ejemplo, que era secreta y era prohibida, hoy día es abierta. Entonces, los ignorantes como uno creen que ya entendieron todo porque ahora tienen los libros, ¿no? Pero ahora hay que hacer el trabajo. Simplemente agradecer a la librería Samaca por habernos acogido en estas 2 jornadas. El día de mañana tenemos una última actividad con el profesor Roberto García en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Auditorio de Humanidades. Va a ser por la tarde de 3:30 a 5. Es una presentación sobre budismo y ecología en textos tradicionales. Así que, pues, si gustan acceder a esta presentación, pueden acudir al campus. Procuraremos grabarla en todo caso también para difundirla en redes sociales. Y bueno, agradecerles también en nombre del Centro de Estudios Orientales, en la persona de nuestro director Ricardo Sumalavia, que por motivos de salud no ha podido venir el día de hoy. Pero para quienes deseen acceder a la traducción del profesor Roberto García, nos pueden contactar. He puesto ahí en la proyección el correo electrónico del Centro de Estudios Orientales, ceo@pucp.edu.pe. Pueden preguntar por mí ahí, por Manuel Ato, sobre esta sesión, y les podemos alcanzar los PDFs de esta traducción maravillosa que tenemos y a la cual podemos acceder gracias a la generosidad del profesor Roberto García. Textos que no es común además encontrar en nuestra lengua traducidos del idioma original.
de manera que es una suerte y un privilegio contar con este texto, del cual hemos podido conocer un poco en estas 2 sesiones. Y para futuras actividades, por favor, pueden seguirnos también en la página web y en las redes sociales del Centro de Estudios Orientales, Facebook, Instagram. Encontrarán ahí también las actividades que el profesor Juan José Bustamante ofrece, además en su propia página perubudismo.org y en Facebook Meditación Paz en la Mente, si desean conocer también los cursos y talleres que ofrece el profesor Juan José Bustamante aquí en Lima. Nuevamente agradecerles por su participación, a Roberto García especialmente, y los invitamos a tomarnos una foto de grupo al final de la sesión y les agradecemos con un fuerte aplauso a ambos profesores.